de lleno en la política. Porque, bueno, hoy los tenemos aquí a la gente de Todos por Salto. Está Julián Ainora, que está como precandidato a primer concejal, que le decimos muy buenas tardes, Julián. Hola Cristina, buenas tardes, un gusto otra vez estar en Tardes Informales. Buenas tardes Jonah, buenas tardes Gerardo y a todo el equipo. Muy contentos de estar hoy con Caro acá en esta jornada, empezando esta entrevista. Bueno, ya la presentó Julián, pero también con Carolina Sol Rodríguez, precandidata en segundo término dentro del Frente de Todos. Buenas tardes, Caro, y buenas tardes, Julián, también. ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos, al equipo, a ustedes y a todos los oyentes de la radio. Bueno, estábamos recién, yo lo voy a decir, y después empezamos con la mística que por la pandemia se pierde en estas elecciones, ¿no es cierto? Ese contacto, como decías vos, Julián, ese contacto que tenés con el afiliado, con la gente en la calle, se perdió por esta pandemia. El marco es completamente diferente, se pierde ese contacto personal con los compañeros y también con los vecinos, porque si bien uno recorre, trata de estar, va a algunas casas determinadas, no se puede hacer de forma masiva como se hacía antes, las reuniones de todos los sábados del partido, donde uno contaba lo que le había pasado, cómo le había ido, qué le había dicho el otro, donde hablábamos los temas de actualidad, y bueno, miles de anécdotas que por ahí hablábamos recién fuera de micrófono, y se han perdido, porque es un contexto muy particular, como a nadie le escapa la situación. Pero bueno, hay que adecuarse y trabajar de una manera distinta, pero siempre tratando de llevar nuestro mensaje, que es lo que pretendemos ahora, ¿no? Bueno, ustedes son jóvenes, así que es una nueva etapa. Bueno, si les parece, empezamos con la pregunta clásica. ¿Quién es Julián Ainora? Bueno, yo no sé si soy la persona indicada para decir quién es Julián Ainora, pero sí lo que les puedo contar que lo que quiere ser Julián Ainora. ¿Quién quiere ser? Y fundamentalmente quiere ser un buen tipo, una buena persona, alguien que se esfuerza todos los días, que se va a dormir tranquilo a la noche si las cosas andan bien, si dio todo de sí mismo, alguien que se exige mucho a sí mismo, que no le hace mal a nadie, que trata de poner siempre la otra mejilla cuando las cosas no andan bien, y que fundamentalmente trata de, cuando las cosas están complicadas, juntar fuerzas de donde no hay y seguir adelante. Fundamentalmente eso es, no sé si eso es lo que es Julián Ainora, pero es lo que trata de ser. ¿Y quién es? A ver qué familia tiene, cómo, a ver, contanos un poco. Bueno, yo estoy en pareja con Silvana, desde hace poco más de 2 años, que muchos la es muy conocida, es una educadora de Salto, a quien, más allá de ser mi compañera de vida, yo admiro mucho, por su profesionalismo, por el amor que tiene por su profesión, por su capacidad y porque fundamentalmente es una persona que escucha, que piensa, que siente, una persona muy genuina, alguien a quien me alegro mucho de haberla encontrado en mi vida y que sin exagerar o decir algo que no es, quizás si no estuviera con ella, no la tuviera ella todos los días acompañándome, no sé si hubiese podido afrontar esta gran responsabilidad que tengo ahora. Así que ella es parte de mi familia, nosotros no tenemos hijos, ella tiene hijos de su matrimonio anterior, así que son parte de mi familia también en este momento, y también tengo 2 hermanas, una vive en Salto, la otra vive en La Plata hace muchísimos años, y tengo 3 sobrinas que viven en La Plata, a las que lamentablemente cada vez veo menos. Pues en estos últimos 16, 17 meses de pandemia solamente las vi 2 veces, así que más allá del contacto virtual permanente, de las videollamadas, de los WhatsApp, también son ausencias que duelen, cuesta mucho estar lejos, ver cómo se hacen grandes, cómo su vida va transcurriendo y uno no puede estar en los momentos especiales, así que un poco esa es mi familia. Carolina. ¿Quién es Carolina? Bueno, vamos a empezar al revés, que de lo que empezó por ahí Juli, hablando de la familia, de los vínculos. Soy mamá, por sobre todas las cosas, de 3 hermosas hijas, me dijeron que
que diga a mis hijas, porque siempre ustedes hacen esta pregunta. ¿Qué vas a decir? Que sos mamá de 3 hermosas hijas, como me dijeron ella que diga. A ella no les costó decirlo, ¿viste? Los chicos son así. Nunca mienten, nunca mienten, tal cual. Así que, por sobre todas las cosas, así, soy mamá, estoy casada hace muchísimos años con Ever. Ustedes, bueno, también lo conocen acá en la radio. Hace muchos años que estamos juntos, más de 23 años, que es el tiempo que hace que, bueno, vengo a Salto, que conocí Salto, lo comentaba el otro día en un club al que fui y demás, y conformamos una familia juntos, y bueno, hace muchos años también, allá por el 2007, decidimos que la familia que queríamos conformar, queríamos que esté acá en Salto. Vinimos solos los dos, muy jóvenes, y acá nacieron todas nuestras hijas, las 3, y en su momento vinimos, nos radicamos, tuve negocio de ropa, hasta que bueno, después lo que le pasa hoy a tantos vecinos y vecinas que hablábamos con Juli, que están en nuestra lista, que están en otras listas, un día decidí que necesitaba comprometerme más, y hace unos años atrás comencé a militar en el proyecto en el que creí que me representaba. Siempre digo, eso es lo que me sucedió, ¿no? Uh-huh. En aquel que me interpelaba, comencé a involucrarme, a militar, a visitar a todos mis vecinos, a escucharlos, y en ese camino que se convirtió en mi forma de vivir, siempre digo, estamos hace varios años ya, junto siempre a compañeros y compañeras, porque bueno, creemos que esa es la manera, creo honestamente que esa es la manera de poder transformar las cosas en forma colectiva, así que hace muchos años que estamos cerca de los vecinos, escuchándolos, hablando con ellos, intentando aportar desde el lugar que sea, desde mucho tiempo, desde la militancia, y después, como digo siempre, circunstancialmente de algún rol institucional que por suerte en su momento, bueno, los vecinos nos eligieron para ser concejales, bueno, y cualquier otro rol institucional que podamos tener circunstancialmente, tratando de hacer las cosas por los vecinos, de cambiarlas, lo que necesiten, escucharlos y trabajar para que estemos todos mejor, porque los vecinos es trabajar también para uno, porque si hay algo que somos, es eso, yo siempre digo. Nosotros vamos al supermercado con Julián, todos, no bajamos un plato, alguna vez lo he dicho, no bajamos un plato volador, somos vecinos de acá, mis hijas van al club, las llevo al colegio, camino por la misma cuadra que todos nosotros, así que lo que hacemos es trabajar para nuestra ciudad, en la que vivimos, la que amamos, la que en mi caso elegí hace muchísimos años para que sea mi lugar, mi hogar y el de mi familia. Y dentro de ese contacto permanente que tienen con los vecinos, ¿cuáles son las inquietudes que escuchan cuando recorren los barrios o cuando, en tu caso, Carolina, va alguien a la oficina de ANSES y se escucha? ¿Cuál es la inquietud mayor que hoy tiene el vecino de Salto? Bueno, empiezo por esto que me preguntás. Sí, es todo, la verdad es que conformar una ciudad implica muchas cosas. Bueno, a ustedes les pasa todos los días cuando hablan en la radio, los escuchaba hace un rato hablar de esto del tránsito que charlábamos antes de arrancar también. Cada vecino que vive acá plantea diferentes cuestiones y en esas se tratan de trabajar miles de cosas. No sé, hemos trabajado y son las cosas con las que vamos trabajando continuamente. En materia de vivienda siempre hay muchas cosas, a mí me pasa en ANSES, vienen que escuchamos de los programas de vivienda, del Procrear, de todo, Jonah, la realidad es esa. Lo que nos pasa a todos, lo que nos pasa cuando caminamos y pensamos que hay que hacer en diferentes ámbitos. La realidad es que el rol de concejal también implica muchísimas aristas que tienen que abarcar todo lo que pasa en la ciudad. Salud, educación, vivienda, infraestructura, todo. Así que la verdad que los vecinos se nos acercan muchísimo para charlar de todo, ¿no, Juli? Sí, yo, en línea con lo que estaba diciendo Carolina recién, particularmente considero, y lo decía en una entrevista con un medio colega hace unas horas, no sé si el tema más importante o la problemática más importante, porque en una ciudad hay miles de problemáticas, pero sí concuerdo en los últimos años, desde que yo estoy en el consejo, que hace 2 años que soy concejal y por mi experiencia previa en la municipalidad, creo que el tema del acceso a la vivienda o a la tierra para posteriormente construir una vivienda ha sido uno de los temas que más preocupación y más inquietud generan los vecinos. Eso uno lo saca de las charlas de todos los días con los vecinos, de las recorridas, de las inquietudes, de gente. Nosotros decimos esto en un marco, en el marco ¿en qué marco? Salto tiene
por suerte, una matriz productiva muy importante. Eso genera que haya muchas fuentes de trabajo y eso genera también que esas familias de trabajadores intenten cumplir el sueño del techo propio, un anhelo común y es un derecho de todas las familias. Y muchas veces cumplimentar ese derecho se vuelve complicado, difícil. Sabemos que esta es una zona con una economía ciertamente privilegiada, no digo privilegiada, pero digo ciertamente privilegiada, que la tierra está concentrada a veces en pocas manos. Entonces, una de las políticas que son necesarias, que se están llevando adelante, que hace falta seguir profundizándolas, tienen que ver con el acceso a la tierra y a la vivienda, ya sea a través de planes de urbanización, planes de loteo, para que quien esté en condiciones de comprar la tierra y poder construir pueda hacerlo, o también, como tenemos proyectos que han sido aprobados hace poco tiempo en el Consejo Deliberante, previa a las gestiones que había hecho el intendente municipal, también con viviendas sociales, que es otra demanda que va en la misma sintonía que el acceso a la tierra. Yo voy a seguir con la parte personal. A mí me gusta conocer al candidato, ¿eh? Es algo que me gusta, porque creo que tiene que ver con ocupar una banca. Sos joven, Julián, los dos son muy jóvenes. ¿Cuántos años tenés? 32. ¿Te puedo preguntar? Sí, por supuesto, 10 más que él, 42. Son muy jóvenes. Me gana mucho. Muy Él es muy eso. joven. Sí. Pero no importa, viste que en la vida siempre hay algún hecho que te marca, para bien, para mal, siempre en la vida pasan cosas. ¿A vos hubo algún hecho que te marcó en la vida? Y sí. A mí, y no, uno ya después de tantos años, ya no es dolor, sino que el dolor se digiere, se transforma, se conservan las alegrías, los buenos momentos, los valores, las enseñanzas, que esas permanecen inmutables. Yo tuve, por voluntad, hay gente que cree y gente que no cree. Los que creemos pensamos que por voluntad del ser que está por encima de todos nosotros. Yo perdí a mis padres siendo muy chico, a mi papá a los 11 años, a mi mamá a los 14, en ambos casos fruto de largas enfermedades, de procesos de deterioro de salud complejos, y eso fue, sin lugar a dudas, una situación muy difícil de afrontar. Y me imagino que también lo ha sido para mis hermanas, que eran mayores que yo y que me tuvieron que ayudar y apuntalar. En esa edad uno, a los 11 era muy chico, a los 14 por ahí estaba en plena etapa de la rebeldía, lo viví de otra manera, con mucha negación, con la rebeldía propia de la adolescencia. Pero ahora en la adultez, en la vida medianamente madura, no está del todo cerrada esa situación. Son ausencias que duelen siempre, pero no por el hecho de la melancolía, de la tristeza, sino en el sentido de que es por ahí lo que extraño, lo que nunca pude tener y lo que me gustaría tener como adulto. Más allá de que en el fondo uno piensa o siento que mis padres me acompañan todos los días en cada actividad que hago, en cada cosa que desarrollo, pero yo nunca pude tener, como si veo que gente amiga lo tiene, como gente cercana a mí lo tiene, una ronda de mate y poder charlar con mi papá o con mi mamá y decirle: me pasa esto, tengo este problema, ¿cómo se te ocurre que puedo resolver esto? Y eso realmente, es algo difícil de sobrellevar. Vuelvo a lo que dije al principio, después de tantos años, el dolor se transforma en recuerdos, se transforma en seguir manteniendo los valores que a uno le inculcaron desde chico, el esfuerzo, el trabajo, el deseo de superarse. Pero ha sido una situación que me ha marcado. Nunca me gustó tampoco por eso ni victimizarse, ni pretender de que se me tenga una atención especial que al resto de los chicos que iban conmigo a la escuela, de quienes eran mis compañeros en otras actividades que yo hacía. Pero es una situación que la tuve que afrontar y sí, me marcó. La tuve que afrontar con valentía, creo yo. Fuerte, Carolina. Sí. Y la familia siempre te marca, por eso lo que cuenta Juli es así. En mi caso también creo que la experiencia de superación de tus viejos, en mi caso de mi mamá, de mi papá, es algo que me rige hoy en muchas condiciones de mi vida. Mis papás venían de un barrio, los dos, de viejos que laburaban en las fábricas y pudieron hacer el secundario y llegar hasta ahí, no pudieron seguir estudiando, siempre trabajando, superándose. Mi papá arriba de un camión, mi mamá como empleada administrativa, y fueron superándose en su vida los dos.
Pero mi mamá por sobre todas las cosas, supongo que por una condición como mujer, porque también en esa época eran otras épocas, como lo hablamos alguna vez, Cris, Sí, claro. y eso a mí me marcó mucho sus enseñanzas de salir a trabajar, de creer y lograr todo aquello que ella sentía que podía hacer y lo sigue haciendo en el día de hoy, de hacer lo que quiere hacer por sobre todas las cosas. En un mundo muchas veces de hombres, porque bueno, también la actividad en la que mi mamá se maneja y nuestra familia se maneja es el transporte, y entonces, por ejemplo, estamos siempre, toda la vida rodeada, digo, yo nací entre ruedas de camiones, ¿viste? Y mi familia siempre se dedicó a eso, mi mamá siempre estuvo en esos ámbitos, y entonces poder salir adelante también en algún ámbito en donde la preponderancia de los varones estaba ahí, y tener que hacerse un lugar y hacerse respetar y hacerse escuchar. Ese es uno de los valores o algo que siempre me ha marcado como hilo conductor en mi vida, y el laburo de mi viejo vieron que las distancias en Capital, en Canurbano no son como acá, No. de levantarse todos los días a las 5 de la mañana, de volver a las 9 de la noche, esa amor y obsesión por el trabajo. Mi familia siempre me dice que a mí me pasa lo mismo, esto de tener 24 horas el teléfono, de contestar todo el tiempo, esa prepotencia del trabajo, no tengo dudas que es el ejemplo que me dieron mis papás, que hoy mi papá no está, falleció hace 3 años, pero era así, trabajaba todo el día, llegaba a la noche, muchas cosas que yo me he perdido. Sí, hay una anécdota que él siempre me cuenta. Encima en el transporte, ustedes saben que el transporte trabaja 24 horas, así que es constante, y siempre me cuenta que estábamos entrando, yo me enteré después, ya de grande, pero estábamos entrando a mi fiesta de 15 y a él le sonaba el celular porque lo estaban llamando del trabajo un sábado a las 9 de la noche. Y me crié así, me crié con mis viejos atendiendo su trabajo un domingo, un sábado, a cualquier hora, a la madrugada, y es lo que hoy no me cuesta hacer. Es parte de mi vida, lo inculqué, lo viví de esa manera también. ¿Y cómo combinás eso, Carolina? Sobre todo el apoyo, ¿no? De la familia, tenés 3 Sí. hijas, digo. Es difícil, porque siempre conocemos al político, Claro. pero nunca el que está detrás, Sí, el que a está la ahí familia. Exacto, ¿no? Que como dice Julián, sin eso no podrías llevarlo adelante. Claro, por eso Tengo un compañero maravilloso que me acompaña, que me permite ser. Creo que entendió que es lo que, y creo que todos tenemos que hacer eso con nuestras parejas, entendió que esto es lo que me gusta, lo que me completa, me hace bien, y me acompaña muchísimo, como debe ser, en la crianza de mis hijas, en el acompañamiento, mis hijas mismas. Pero con mis hijas me pasa de que también creo que, al igual que me pasó a mí con mi mamá, intento que sea una enseñanza para ellas, ¿no? Esto de, son mujeres, pero pueden ser mamás, estar presentes, estoy con ellas, le dedico lo que por ahí no cantidad de tiempo, pero sí calidad de tiempo, trato de escucharlas, leerles a la noche, de seguir cantándoles su canción de cura, como me pasó esta semana, por ejemplo, con mis hijas, estar presente, pero sí decirles esto, hagan lo que quieran hacer siempre, que nadie les prohíba hacer lo que quieran ser, ni una pareja, ni nada. Eso me parece que también es una enseñanza, y son mamás, pero son mujeres, son personas que pueden realizarse en su vida. Creo que lo vivo desde esa manera también, de darles ese, humilde ejemplo o esperanza o forma de vivir que espero puedan desarrollar con libertad cuando sean grandes. Juli, te criaste con 2 hermanas, con 2 mujeres. ¿Sos el más chico? Yo soy el más chico, sí, El sí, más en mi chico. familia siempre fue un matriarcado igual, ¿eh? Porque- Igual que la mía. O sea, ¿Sí? siempre era porque mamá estaba la que mamá Con fuerza. que En su tenía momento, un y carácter después- fuertísimo, y el cual yo lamento no tener muchas veces. Ajá. Lamento no haberlo heredado. Tenía un carácter, una persona de profunda fe, una persona que de rosario diario, que nos inculcó mucho esos valores también, pero una persona que era muy Fuerte. rígida con la disciplina, tenía un carácter muy fuerte, Ujú. y que llevaba las riendas de la casa. ¿Y tus hermanas? Y mis hermanas, y también estaba la abuela, Ah, que por suerte la abuela la pude disfrutar mucho. Mi abuela Rosa también me ayudó mucho en ese momento de mi vida, cuando mis papás no estaban más. También una persona, hija de inmigrantes italianos, una persona que luchó mucho para tener su casa propia, para criar a sus hijos, mandarlos a la escuela.
realmente ese mensaje, como dice Caro, también estuvo siempre muy presente en mí, ¿no? La abuela decía, lo más importante son los ladrillos, después lo demás te lo arreglás como sea. Yo lo ayudaba a mi marido, mi abuelo era obrero ferroviario, y mi abuela se las ingeniaba para ayudarlo, tejiendo, planchando para afuera, buscando alguna alternativa para poder tener su casita, que era su sueño, y que sus hijos pudieran tener un estudio y un porvenir mejor que ellos habían tenido. Y bueno, sí, mis hermanos también jugaron un papel importante. Mi hermana mayor es docente, ejerce su profesión en varias instituciones aquí en Salto y en Inés Indar también, y mi otra hermana vive desde los 18 años en La Plata, pero siempre estuvo presente también conmigo. Ella, por ser más cercanos en la edad, fue más el papel de compinche, de amiga, de cómplice, en algunas de macanas, en algunas travesuras que uno hacía, pero... No lo veo a Julián así. Bueno, pero algunas hacía también, ¿eh? No lo veo al chico travieso. No lo teníamos así. No te veo al chico travieso. Bueno, ¿eras? Pocas, no muchas. Pero algunas hacíamos. Y también de mis hermanas encontré y aprendí un mundo mágico que era la lectura, la curiosidad, las ganas de investigar, de saber, de conocer por los libros que ellas tenían en casa y demás. Y mi primer acercamiento y mi primera impresión a la política viene a raíz de eso, fruto de la causalidad, diríamos algunos, porque en casa había muchos libros, entonces yo era curioso de chico, investigaba, sacaba, pedía prestado, a veces no los pedía prestado también, investigaba y leía, y había una colección de historia argentina que había sacado un fascículo, que había sacado un matutino, un diario de Buenos Aires muy conocido, y estaba el capítulo completo del peronismo, y ahí lo empecé a leer, mucho no entendía, era muy chico, lo empecé a leer, me pasó a llamar la atención lo que veía, y le empecé a preguntar a mi mamá algunas cosas, y me di cuenta que cuando tocábamos algunos temas ella se emocionaba, y cuando me contaba, por ejemplo, mi mamá había nacido en el año 47, para poner en contexto también, había sido niña en el primer gobierno de Perón y había ido a la escuela en ese gobierno. Y me contó lo que hacía la Fundación Eva Perón, y me contó que los 6 de enero llegaban juguetes al correo para los chicos que sus papás no podían comprarles juguetes, y me contó casi en algún momento al borde de las lágrimas que ella recordaba una muñeca que le había mandado Eva Perón, como a tantos otros chicos y chicas ese día, ¿no? Y entonces, bueno, ahí me empezó a picar el bichito de la política y me empecé a involucrar y a tener más ganas de investigar, y bueno, un par de años después, todavía siendo adolescente, empecé a participar. Y bueno, acá estamos. Ahora vamos con las preguntas políticas, pero es lo mismo, ahora vos que tocaste el tema, ¿es lo mismo ser peronista, kirchnerista, justicialista? ¿Es lo mismo? Depende, qué sé yo. Yo soy, me defino, si vos me preguntás, me defino como peronista. Bien, ahora bien, si me preguntás quién fue desde el gobierno de Perón en adelante, desde la desaparición física de Perón en el año 74, quien mejor interpretó la doctrina justicialista y cuáles fueron los gobiernos que más cerca estuvieron de la gente, fueron los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner. No tengo dudas de eso. Y voy más allá de eso. Hoy, que a lo mejor tiene que ver con las preguntas sobre política, pero me adelanto un poco y también Carlos tendrá que decir lo suyo en esto. Hoy con el peronismo solo no alcanza. Yo estoy convencido de eso. Por eso formo parte de este frente. Con el peronismo solo no alcanza. Hacen falta fuerzas que piensen medianamente lo mismo sobre lo que hay que hacer en el país y lo que hay que hacer en el mundo para avanzar contra la embestida de un modelo único que pretende imponerse, que es el neoliberalismo. Recién dijiste Cristina Kirchner y el gobierno de Alberto. El gobierno de Alberto, bueno, yo confío en este gobierno y lo apoyo totalmente. Es un gobierno, no hay que perder de vista, que ha tenido que afrontar una adversidad tremenda a los 3 meses de asumir. Pero confío en que este gobierno va a poder cumplir las metas que se propuso y va a poder sacar a la Argentina adelante. Uno esperaba como militante, a esta altura del gobierno, con casi 2 años, poder estar hablando de otras cuestiones. Pero no podemos, el golpe que recibió el país y que recibió el mundo entero no puede no soslayarse en la evaluación. Pero sí, uno confía y adhiere y apoya a este gobierno. Carolina. Sí, por supuesto. Néstor decía, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, pero claramente coincido con lo que dice Julián. O sea, yo me considero peronista, toda mi vida
anécdotas como las que cuenta Julián, de mi abuela. Siempre digo, mi abuela tenía la razón de mi vida ahí en su casa y fue una de las cosas que uno empieza a leer de chico, y mi abuela contándote cuando muere Eva y cómo lloraban y por qué y qué era lo que había sucedido. Mi abuela trabajaba en un frigorífico en Avellaneda con 16 años y cómo dignificó también el rol de esas mujeres trabajadoras, Eva. Así que siempre me identifiqué con el peronismo y coincido con Julián, y es un poco lo que yo te decía. Cuando entras a militar en un proyecto en que te representa, tiene que ver con esto. Néstor y Cristina me parece que son claramente, después de Perón, quienes volvieron a retomar esas banderas, que creemos aquellos que creemos en el peronismo, que nos sentimos parte del peronismo. Así que sí, no tengo dudas, eso, soy peronista, obviamente. Ahora, perdón, sí. Lo que sucede es eso, quienes por ahí empezamos más de grandes a militar, porque esa también es una realidad. En mi caso, después del 2001, uno era joven y venía desencantado, y mucha gente se incorpora tal vez a la política activa después del 2001, porque empieza a haber un gobierno que toma esas banderas, no sé, de ver a Néstor bajar los cuadros de los presidentes de facto en la Casa Rosada, y cosas que por ahí estábamos como descreídos los jóvenes. Te empieza a picar ese bichito nuevamente de que había un peronismo, que se podía hacer un proyecto peronista nuevamente después de Perón, y por eso tal vez es donde más, al incorporarnos ahí, por ahí nos definen como kirchneristas, pero claramente fue eso, fue el peronismo aplicado, por lo menos así lo vemos nosotros. Claro. Ustedes están representando un gobierno que estuvo al frente del país por muchos años, creo que fue el gobierno que más años estuvo, ¿no? ¿Y qué piensa? ¿No? Estamos en el 2021 y todavía la gente sigue esperando las cloacas, el asfalto. ¿Qué le contestan a eso? Yo creo que... ¿No estamos atrasados con respecto a esto? Sí, pero eso hay que analizarlo, hay que hacer un buen análisis histórico y ver qué es lo que pasó. Por supuesto que uno quisiera que las cosas sean de otra manera y que estuvieran mejor, y que los servicios públicos son un derecho del ciudadano, y cada vez tienen que ser más los vecinos que pueden acceder a los servicios públicos. Pero yo creo, sin esquivar la pregunta, pero sí me parece interesante resaltar que el gobierno actual, ya sea a través del gobierno nacional que encabeza el presidente Fernández, el gobierno de la provincia con Axel Kicillof y el gobierno municipal del cura Alessandro, aún en plena pandemia, aún en momentos en que hubo que pensar que solamente, no digo solamente, pero que lo sanitario era el problema número 1, el número 2, el número 3, el número 4, pudo desarrollar un montón de obras importantes. Nosotros acá en Salto lo podemos ver. ¿Falta un montón? Sí, falta muchísimo. Pero que estamos no le echamos la culpa a este gobierno, sino históricamente, ¿no? Que venimos atrasados en cuestiones de servicios. Venimos atrasados en muchas cosas, pero yo creo que muchas veces a nosotros se nos denosta y se nos dice, desde la gente que no piensa como nosotros, que es un argumento respetable, que la culpa de todo lo tienen los 70 años de peronismo. Pero yo creo que no hay que perder de vista, hay que tratar de analizar la historia de este país de forma objetiva, ver lo que pasó. Hubo un proceso que se puso en marcha en el año 76 con la dictadura militar, que empezó a dejar afuera un montón de gente del sistema, que es este neoliberalismo, este individualismo. Ese proceso en los 90 con el gobierno de Menem, que se decía peronista, lo profundizó, excluyó un montón de gente. Vino la crisis del 2001, que fue devastadora, y no es fácil recuperarse después de eso, y lleva mucho tiempo, pasaron 20 años. Hace 20 años ustedes se deben acordar, bueno, yo no sería muy joven, o no sé si habría nacido, pero sería 25 tengo. Era muy joven. Era chiquitito. En el 2001 estuvimos al borde de la disolución del país. Vos lo recordarás, Cristina, la impotencia, la bronca, la amargura que se vivía en aquel momento. Pasaron 20 años ya. Algunas cosas seguramente se adelantó, en otras no. Falta un montón, pero yo creo que hay que mirar el vaso medio lleno, ¿no? Creo que se ha podido avanzar mucho en estos 20 años, pero es innegable que falta mucho más también. Sería una ceguera decir que estamos en Disneylandia. Nunca lo vamos a hacer. Nosotros somos conscientes, tenemos los pies en la tierra. Sí. No sé, Caro, si querés... No, tal cual. Es así, digamos. Es importante esto de contextualizar cómo estábamos en ese momento, en el 2001. Yo siempre grafico con anécdotas
chiquitas, pero digo, yo iba con mi mamá y comprábamos el jabón para lavar la ropa y nos dividíamos entre las dos porque no se podía comprar uno cada una, porque los precios estaban por las nubes, porque no había trabajo y teníamos un estudio contable y para no despedir a nadie empezamos a rebajar por ahí, a dividir las horas de trabajo para que nadie se quedara sin trabajo. Eran momentos terribles y en ese contexto también llega el gobierno con índices de desocupación enormes y por eso yo siempre trato de ver con un montón de índices si esas cosas se profundizaron, si esas cosas se fueron recuperando. Y ahí no vamos a aburrir con números porque estamos en una tarde distendida, pero la realidad es que objetivamente hay un montón de datos que demuestran que se fue recuperando el trabajo, el valor de los sueldos y un montón de cosas. Después es como dice Julián, no podemos pensar en los 70 años porque no todos los gobiernos fueron iguales. Hubo gobiernos que se decían peronistas, pero que no, la realidad es que no aplicaban un modelo peronista. Entonces se destruyó la industria, digo, veníamos de situaciones muy complejos, ni hablar del endeudamiento, porque eso tiene que ver con después en qué gastamos el dinero, porque obviamente hay un presupuesto que administrar y en dónde lo podemos gastar y cuánto de ese presupuesto se termina yendo en intereses de una deuda. Digo, no es tan lineal. No me voy a volver a esa época porque obviamente no es la actualidad, pero convengamos que hoy en día la gente la está pasando mal económicamente. Pero por supuesto. O sea, muy mal. Yo no sé si compras un jabón y lo dividís entre dos familias, pero sí que la situación no es la óptima y de hecho hay mucha gente que está pensando en muchas cosas, no sé, irse del país, buscar otra alternativa de vida, ¿no? Irse al interior también. Bueno, por eso digo, es como que una historia que se va repitiendo. Sí, ¿no? Sí, bueno, pero por eso, sin querer, coincido con vos de hablar de para atrás y demás, no tenemos que olvidar también de dónde se partió, digo, y de verdad no es con intención de polarizar, pero hay que contextualizar. Digo, cuando el gobierno asumió, obviamente que veníamos de una situación económica real muy compleja, con una inflación que superaba los 50 puntos, y también con un montón de proyectos para hacer, porque era la intención de quienes asumían y tomaban el gobierno nacional, provincial y municipal, y a los 3 meses azota una pandemia que afecta a todo el mundo y pone patas para arriba a todos los gobiernos de todo el mundo, de aquellos países que estaban bien plantados, desarrollados en Europa y demás, y que les afectó muchísimo. Imagínense a países como el nuestro, que venía de años terribles y de una situación de pérdida también de empleo y de trabajo y de inflación muy compleja. Entonces, claramente que hay muchas cosas que no están solucionadas, que hay que solucionar y que la situación es compleja, no hay ninguna duda. Si me permiten, disculpa que interrumpa, sí, Joana, agregar algo a esta conversación que creo que se ha vuelto muy interesante. Algo que compartimos, Cristina, hará 40 días más o menos, concurrimos, yo había concurrido con Camilo, con Cristina Patriarca por el municipio, vos estabas trabajando como periodista, a una misa que hubo en la parroquia del Padre Carlos, en Nuestra Señora de los Ángeles, que eran las fiestas patronales, y el obispo de San Nicolás, Monseñor Santiago, dijo algo muy interesante en su homilía después del Evangelio, que a mí me llamó poderosamente la atención, incluso después lo saludé al final de la misa y lo felicité por lo que había dicho. Él habló de lo que es la pobreza digna, lo que es la pobreza indigna, y dijo algo categórico. Hoy en día, el modelo, el sistema o lo que fuese, deja fuera al que no produce. Deja fuera al que no produce. Y es por eso, él decía que muchos ancianos, muchos adultos mayores, hoy por hoy son deliberadamente dejados afuera por el sistema. Y dentro también de esos adultos mayores hay mucha gente que lamentablemente no puede acceder a puestos de trabajo y también se ve privado de ser parte del sistema. Nosotros estamos convencidos, y no solo desde la teoría y desde la ideología, sino que queremos llevarlo a cabo y entendemos que el gobierno de la nación y el gobierno de la provincia tratan de llevarlo a cabo. Nosotros queremos que esa gente se pueda incluir, que no dejen de ser desechados por el sistema, que no estén aislados. Entendemos que eso tiene que ser así. Ese es uno de los principales dolores que genera la situación actual. Y no creo que sea un fenómeno de la Argentina solamente. ¿No creen que quedan afuera también cuando, por ejemplo, un adulto mayor trabajó toda su vida, aportó toda su vida
y hoy no, sí, la verdad es que si compra los medicamentos no puede comprar la comida, digo. Sí, o tiene que seguir trabajando. O tiene que seguir trabajando para poder vivir. Sí, sí, pero obviamente, y volvemos a lo mismo. Nosotros arrancamos, y si hacemos un paralelismo histórico, de la carpa blanca, años y años la carpa de los jubilados, porque ganaban 400 pesos y no podían vivir. Estamos hablando nada, esa anécdota, yo no era muy chiquito, no estaba, creo, era muy chiquito, Caballo llorando cuando se acercaban los jubilados a decirle piensen en nosotros. Venimos de un desfasaje tan grande, tan grande. Mira, hoy hablaba justamente con un vecino que en el año 2019 tenía un crédito un crédito de ANSES y ganaba 9.100 pesos en mayo del 2019, esa era la jubilación. Y el crédito era de 1.900 pesos, era el 25% del valor de la jubilación. Y le contaba a esa misma persona que hoy el crédito es de 1.700 pesos, cuando en el 2019 era de 1.900. Y el valor de ese crédito para la jubilación, que es de 23.000 pesos, es del menos del 8%. Obviamente que 23.000 pesos sigue siendo una jubilación muy baja para el momento en que estamos viviendo y cómo están todas las cosas, pero siempre fue baja la jubilación, históricamente, no es ahora. Pero bueno, yo también pienso, siempre la culpa la tiene el gobierno anterior. No, por eso por eso digo que es histórico. Bueno, siempre, lo que siempre, o sea, a ver, si uno escucha a Macri porque el gobierno anterior, si uno escucha a los peronistas y porque el gobierno anterior, me parece que tenemos que ser todos adultos y pensar que, bueno, hacer mea culpa, ¿no? Y tengo algunos mensajitos, me parece que hay que hacer mea culpa. No, pero es así, pero Cris, mirá que yo te estoy hablando de años que fuimos gobierno, digo, no estoy diciendo los últimos 4 años, no estoy hablando de eso. La provincia de Buenos Aires la gobernaron 29 años prácticamente, el gobierno peronismo, justicialismo o como sea. Y bueno, y recién ahora estamos viendo que se está haciendo la Ruta 32, bueno, hay muchas obras que se están haciendo ahora y hace 29 años que estaba el gobierno, pero bueno, tengo algunos mensajes porque si no se me van a enojar, ¿eh? No, hacer las preguntas. Bueno, acá dice, perdón, bueno, acá me dicen esto, que si Perón se levantara, se muere o los mata a todos, ¿eh? Bueno. Así que no sé si están así. Y después, Quique dice, los que producimos también quedamos afuera, desde los impuestos hasta los palos en la rueda para superarnos, no solo los jubilados, señor. Sí, obvio, también, el que produce también tiene la problemática de los impuestos, de los servicios, de todo. Bueno, es así, pero bueno, ¿por qué hay que votarlos? Hacemos un cambio. Así, abrupto. A ver. Abrupto. Pero la conversación se puso realmente muy interesante. Tomando el punto de lo que teníamos que hablar. Nos iba a pasar el programa y no íbamos a llegar. No, porque yo entiendo y la verdad que siempre lo destaco. Julián sabe mucho de historia, es un apasionado de la historia y nos lleva también a ámbitos que uno empieza a y pensar. que la charla se vuelve interesante. No, bueno, porque esto no es que no le queremos contestar al oyente. La realidad es que lo más importante es dar todos estos debates como comunidad y como sociedad, todos. La carga impositiva, todo lo que se plantea, pero la realidad es que son debates que tenemos que dar todos abrir el debate. Todos como sociedad y definir, porque duda. eso es lo que hacen las sociedades en todos los países. Ahora, con los pros, yo lo he hablado, con los pros, con los contras, hacer un análisis real, serio, profundo. Y lleva muchísimo tiempo, no lo vamos a hacer ahora, porque está muy bien que hablemos, pero no es que curamos. Yo creo que... Dale. Empezá. Gracias, Carlos. Yo creo que somos una opción muy seria, que tiene experiencia en la gestión y que también está conformada, y aquí ya me refiero a la conformación de nuestra lista, por representantes de diferentes sectores de la comunidad. Hoy a la mañana charlábamos en nuestro bloque, en el Consejo Liberante, con Caro brevemente, antes de avanzar sobre estas cuestiones, que
nosotros dos somos quizás así como somos muy jóvenes en la edad, en la experiencia política, entre comillas, somos los más veteranos de la lista. Porque hay gente que recién se está incorporando, que está haciendo su primera experiencia, sus primeras armas en la participación política. Creo que nosotros dos y el otro compañero, Franco Laino, el único que ha tenido experiencia previa a estas elecciones, con lo cual hay 17, 18 personas que están haciendo hoy con nosotros sus primeras armas, su primera intervención en la política. Y de esos 18 compañeros, algunos representan a las localidades del distrito, algunos son profesionales muy jóvenes, otros son representantes de instituciones gremiales. Creo que somos una lista que está conformada con mucha amplitud, con representación de diferentes sectores de la comunidad, y nos avala una gestión seria que se está llevando en Salto desde hace 6 años, que ha tenido aciertos y errores, pero yo entiendo que son más los aciertos que ha tenido, que ha logrado transformaciones importantes en la vida de nuestra ciudad, sin dejar de reconocer todo lo que falta, y también, y acá termino y la dejo claro que profundice también, lo concreto de la pregunta era ¿por qué tienen que elegir la opción del Frente de Todos? Nosotros actualmente tenemos mayoría en el Consejo Deliberante, son 16 los concejales que tiene el Distrito de Salto, nosotros somos 9 actualmente, y pretendemos que esa mayoría siga existiendo, pero no por una cuestión de autoritarismo, ni de porque no nos gusta trabajar con gente que no piensa como nosotros, ni nada por el estilo. La mayoría que nosotros tenemos nos ha permitido trabajar en el Consejo de una forma ágil, dinámica, escuchando mucho al que no piensa como nosotros, incorporando también muchas propuestas que ellos nos han hecho, pero nos ha permitido llevar la gestión legislativa en una dirección que ha sido codo a codo, permanentemente mancomunada con las necesidades que nos plantea el intendente, y que nos ha permitido aprobar muchos proyectos que son importantísimos para Salto, que seguramente en el curso de la entrevista ahora los vamos a poder ir profundizando, pero para no extenderme tanto en la respuesta, y si Caro quería señalar algo, un poco esa es la síntesis, ¿no? Creo que somos una opción seria, que combina experiencia, que combina gente nueva, y que somos una opción que sabe lo que quiere y sabe cómo hacerlo. Por eso queremos el apoyo de los vecinos. Caro. Sí, es verdad, es lo que dice Julián, y a eso, para no abundar, sí le quiero sumar que somos todos vecinos y vecinas comprometidas con nuestra ciudad, todo el tiempo, todos los días. Trabajamos, alguna vez Cristina dijo, ustedes son unos concejales inquietos, hace unos años atrás, y me parece que eso es lo que hacemos. Escuchamos a los vecinos y llevamos adelante todas esas propuestas, desde el Consejo Deliberante, desde la gestión, porque bueno, tenemos un intendente que también es del Frente de Todos, y entonces podemos ir y plantearles esas necesidades que escuchamos también, y que escucha el Ejecutivo, y que escuchamos nosotros como representantes del pueblo, y llevar adelante todas esas políticas públicas que creemos mejoran y llegan y construyen la ciudad que queremos seguir construyendo, que no se construye de un día para el otro, que siempre hay cosas para hacer, hay cosas para pensar, que tenemos que pensarlo de acá a 20 años, ¿no? La ciudad que queremos hoy en este presente, y que se viene también para las generaciones futuras. Entonces tenemos un grupo humano muy serio, muy profesional, con mucha capacidad de trabajo, con capacidad de escucha, con entrega hacia los vecinos. Celebro y escucho que hay más de 160, ¿no?, vecinos y vecinas entre todas las listas, hoy hablábamos también, sí. Y celebro escuchar a algunos candidatos que como lo hacemos hace muchos años nosotros, su teléfono va a estar a disposición, pero eso es algo que a nosotros nos sale hace muchísimo tiempo. De hecho, ustedes mismos pueden dar fe de que a cualquier hora nos pueden llamar, y nosotros estamos a disposición. A nosotros no tomamos este rol de funcionario público, la función pública, el honrar la función pública como un trabajo administrativo, que a las 2 de la tarde apagás el teléfono y te vas a tu casa. Eso no nos sucede. Nosotros creemos que el rol del Estado y la función del Estado y de la persona que está como representante del pueblo tiene que estar al servicio 100% de los vecinos y las vecinas, porque es un rol que hay que honrar, que hay que respetar, que hay que llevar con responsabilidad, con honradez, con entrega, con trabajo, con estudio, y eso es lo que hacemos todos los días hace muchos años, y para poder seguir construyendo, escuchando a todos, y una ciudad para todo Salto, es que queremos que nos acompañen estas elecciones. Tengo una última pregunta de Sergio, que Sergio siempre está ahí, y
y decirle que me sigo ocupando de las banquinas, Sergio. Ya vamos a terminar, pero hay una pregunta y una reflexión. Bueno, dice, hola Cristina, una pregunta a Carolina. Si llega a ganar su banca, ¿dejará el ANSES o estarán los dos cargos? Eso por un lado, si la querés contestar, y después Sí, sigo por con la supuesto. otra. Y después, y para la oposición, y esto es para la oposición, si no existiera el peronismo y el kirchnerismo, ¿a quién le echarán la culpa de cómo está nuestro país? Esa es la reflexión de Sergio. Sergio, le mando un saludo. Conozco a vecinos, como conozco a tantos vecinos y oyentes tuyos, así que le mando un saludo en primer lugar a Sergio. Y no, yo no voy a dejar ANSES, porque bueno, legalmente puedo estar en ambos cargos, renuncio a mi dieta, ya lo he hecho en el año 2020, así que voy a ocupar, trabajar en ambos roles, como tantos vecinos y vecinas que se acercan a Salto también, al Consejo Deliberante, y tienen trabajos durante su día y demás, así que con respeto, con responsabilidad, con entrega, como vengo haciendo hasta ahora en ambos roles. Perfecto. Bueno, Contestado, Sergio, y después les voy a dar tarea para el hogar. Muy bien. Cuando Lo vamos a llevar termine con gusto. con Sergio estamos haciendo tarea para el hogar. Bueno, les agradecemos muchísimo. Todavía falta mucho para andar en estas elecciones, en esta campaña, así que nos vamos a estar viendo. Muchísimas gracias. No, a ustedes por el espacio, por permitirnos, ¿no? Poder difundir y hablar con nuestros vecinos nuestras ideas, que nos conozcan, así que muchas gracias por lo que hacen también. Bueno, también muy agradecidos por el espacio, creo que fue una charla muy enriquecedora, nos quedó corto el tiempo, será que habíamos hablado mucho, supongo, pero... Y que tenemos mucho para hacer y para decir, mucho para hacer y para decir. Hacer y para contar, y porque queremos seguir haciendo también, así que, bueno, será hasta el próximo encuentro, y bueno... somos el Frente de Todos. No sé si tengo una boleta, a no ver sé si se puede mostrar. Si tenés la boleta, yo... Sí, yo hice los deberes también antes de venir. Hizo los deberes. Julián hace todos los deberes, bien. Julián es un compañero. Es aplicado. Un honor estar con Julián, déjenme decirlo. Esta es nuestra lista para el 12 de septiembre, somos la lista 507-2 creo que acá, del Frente de Todos. Acá. Ahí está. Ahí. Junto a nuestro presidente, a nuestro gobernador, junto al intendente Julio Alessandro, junto a Camilo y junto a todos los compañeros y agrupaciones que conforman nuestro frente. Si nos acompañan el 12 de septiembre vamos a ir haciendo juntos esta ciudad que queremos y que amamos fundamentalmente. Bueno, había mucho más para preguntar, pero necesitamos un espacio más. Pedimos un espacio más. No, porque yo quería preguntar también de otras cosas. A ver, ¿qué quería ya está, no hay tiempo. Pero bueno, nos vamos a quedar con la incógnita. Sí, se la voy a preguntar ahora si la pasada, pero... Una más, pregúntele. Una más como las canciones, ¿viste? Se nos fue el tiempo. Yo me tengo que ir a comer. Podemos venir otro día. y contestamos todo, así que acá ya sabe Cristina que pero contestamos conocimos mucho la parte personal también de los precandidatos que obviamente que a la gente le importa. Que es sumamente y importante. Me quedé con la duda, no hay cosa peor que me deje con la duda que le iba a preguntar. Se va a quedar con la después duda. Después te cuento, a vos oyente, después te cuento que quería saber, Jonathan. Ahora no.